Y eso es así es de sencillo. Fíjense bien, hermano. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Hay muchas clases de fe hoy en día, están en ídolos, en filosofías, en nombres, denominaciones, religiones. Hay cantidad de enseñanza hoy en día por todos lados acerca de diferentes tipos de fe. Pero hay una sola fe que proviene y es de Dios, y es la que viene a través de la Escritura, a través de la Biblia. Amén. Y esta es una parte importante para poder entender este mensaje. Entonces, en Hebreos 11:1 dice, pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, tener la seguridad de a dónde vamos, de nuestra esperanza, de llegar al cielo, sin necesitar saber dónde está. Yo he depositado mi fe, mi confianza en las promesas de Dios. Él me dice, he de ir porque voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, tú también estés. Y yo sé que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, por lo tanto, cuando yo escucho la Escritura que Él me dice, he preparado un lugar para que se sienten a mi lado, amén, conmigo, yo sé dónde es ese lugar ahora, que es donde Él está, y ese lugar le llamamos cielo. No lo podemos ver, es un lugar espiritual, amén. Es un lugar en donde no gobiernan las leyes físicas o materiales. Es donde gobiernan las leyes de Dios. Y Dios no está gobernado por nadie más que por Él mismo. Entonces, hermano, vayan conmigo a Hechos 5:32. Y fíjense bien, hermano, hay muchas veces, tristemente, hoy en día, la gente ya no quiere escuchar Biblia, quieren mensajes rápidos que les ayuden a llegar más rápido al restaurante o al partido de fútbol o a la película o al picnic o al parque, pero tristemente hemos decidido hacer a un lado los mensajes de Dios por poner nuestras prioridades y necesidades humanas antes que lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Y es por eso que ahora nuestra sociedad está tan disfuncional, nuestras familias, porque estamos equivocando el camino. Es interesante cuando yo escucho las predicaciones, por ejemplo, en Mateo 5, Mateo 6 de nuestro Señor Jesucristo. Llegó un momento en que dice, ya llegó la hora de comer, estaban desde la mañana temprano y ya era la hora de la comida. No había, dice, ya es muy tarde, les dicen los discípulos, mándalos antes de que se anochezca. Estamos hablando de un día completo de predicación. Sí, pero usted no es Jesucristo. Obviamente no lo soy ni pretendo, pero del que estoy hablando sí. Es ahí donde podemos poner nuestros corazones. Amén. Es el Dios al que nosotros debemos darle toda nuestra atención, toda nuestra voluntad, todos nuestros corazones. Amén. Y esa es una parte interesante. Hechos 5:32 dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado Dios a los que ¿qué? Esta es una parte interesante. Para poder tener fe y tener la certeza de la seguridad de llegar al cielo, tienes que obedecer lo que Él te dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, bueno, para poder llegar a tener esa fe, primero tendrías que obedecer esa confesión. Amén. Creer quién es Él, creer que Él es Dios, creer que Él es nuestro Señor y le entregamos lo que a Él le pertenece. Sin obediencia no hay fe. Precisamente una de las mamás que está sentada ahí atrás con estos jóvenes que vienen me dice, ¿y qué acerca de la obediencia? Exactamente. La obediencia es cuando nosotros depositamos y creemos lo que Dios dice y lo obedecemos, a pesar de que a veces no lo entendemos. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Él se le pidió que saliera, no sabía ni a dónde ni por qué, pero él obedeció. Amén. Y lo interesante es que dijo, deja tu parentela, deja tu pueblo, deja tu ciudad, deja tus negocios, deja todo lo que te ata a este mundo y ve a donde yo te decir, a dónde tú empieza a caminar. Esa es la vida de un cristiano. Amén. Ok, 2 Corintios 10, capítulo 5, sin obediencia. Esto es interesante. Cómo Dios establece parámetros en nuestras vidas para que nosotros los obedezcamos, no para que... hay gente que los conoce, pero no los vive. Su fe
Pues es una fe inventada, es una fe fantasiosa, es una fe que no tiene ningún fruto, no es una fe que esté basada en algo real, es una fe basada en sí mismos. Y es el problema de la cristiandad hoy en día, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? ¿Cuál pensamiento, hermano? Todo, pastor. Y llevando cautivo, es no decir, pues, ¿qué será o no será? ¿Será lo que tengo que hacer? No, ven para acá, a ver, esto es lo que tú quieres, Señor. No, deséchalo. ¿Qué es lo que tú quieres? Ve y haz, ve y predícales el evangelio, ve y haz discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo hago. Yo me quiero ir al parque. No, esto lo llevo cautivo a Cristo. No, está bien que vayas al parque, pero en otro momento. Y cuando vayas al parque, llévate tratados. Y si ves a alguien, también ahí predícale. El cristianismo se vive todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, hermano. La obediencia a Dios no es en la iglesia, no es solamente en la escuela dominical o en el colegio bíblico, es cada día, en cada momento, en todo lugar. La gente tiene que ver que tú eres obediente a Dios. Es que ese pastor te está convenciendo. No, el que me convenció fue Cristo. De que yo era un perdido, que yo estaba yendo rumbo a la condenación. Y mi vida ha cambiado a obediencia. Era rebelde, era desobediente. Ahora estoy cambiado y transformado. ¿A qué? A obediencia. Es el fruto del Espíritu, obediencia. Quien no tiene el Espíritu de Dios es rebelde y desobediente. Esa es toda la gente que está allá afuera. Incrédulos. Amén. Bueno. Romanos 5:19. Solamente estamos estableciendo los principios. Obediencia es algo elemental para Dios. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esta es una parte bien interesante para mí. Si tú has recibido a Cristo, y dice Efesios 3:17, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Amén. Quiere decir que ese hombre justo que se llama Jesucristo, que es nuestro Señor y Dios, si por un hombre muchos se constituyeron pecadores, pero también por un hombre muchos se constituyen justos, ese hombre está en ti. La obediencia es hacer lo que Él hizo. Amén. Entregar su vida por el bienestar de los demás, aunque Él tuvo que sufrir. ¿Me están escuchando, hermanos? Hoy se predica, no, todo va a estar bien, todo se te va a resolver, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar de dinero, Dios te va a llenar de un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa. No, hermano, Dios te dice, si tienes que sufrir y vas a sufrir, si yo sufrí y a mí me persiguieron, a ti te va a pasar lo mismo. ¿Cuántos están sufriendo ahorita por Cristo, hermano? Levanten la mano. Eso es lo interesante, ¿verdad? Nuestra vida en Cristo ahora es bien cómoda. Estoy a gusto, no pasa nada. Estoy en una silla cómoda, aire acondicionado. No, hay gente que está sufriendo, tiene que caminar largas distancias, no hay luz, no hay ni bancas, no hay aire acondicionado, no hay calefacción y están en la iglesia. Tú deberías de ser de los más fieles a las cosas de Dios, de los más obedientes, pues Dios te ha proveído todo. Tienes casa, tus hijos están en buenas escuelas, tienes buena ropa, buena comida. ¿Por qué vivimos en desobediencia? Yo les voy a dar exactamente hoy la explicación, el por qué. Esto trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Sabes? Las consecuencias en nuestras vidas que recibimos. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Por tu desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia siempre van a ser negativas. No respetes el límite de velocidad. Tarde que temprano te va a agarrar el policía. Tú haces lo malo, rompes las reglas, rompes la ley, dices no va a pasar nada. Tarde que temprano va a haber consecuencias. Tú decides no obedecer. Está bien, es tu decisión, pero no te quejes después de las consecuencias. Amén. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes? Reconocemos las consecuencias buenas o malas. Fíjate bien, hermano.
¿Cómo podríamos reconocer cuando es la consecuencia de algo agradable a Dios y cuando no? Fíjate bien, cuando una persona vive en desobediencia y vienen las consecuencias de su desobediencia, normalmente están adoloridos, están llorando, están sufriendo, qué hacer, cómo lo voy a resolver, están desesperados, no hayan... cada vez que yo iba a la cárcel a predicar allá a la cárcel, cada vez sucedía lo mismo. Ayúdenme, ahora sí voy a estar bien con Dios, yo voy a obedecer, yo quiero recibir. Desesperación total por las consecuencias. Cuando un cristiano recibe consecuencias, aunque parezcan malas, sigue viviendo en el gozo del Señor. Gracias, Señor, porque me permites pasar esto y ahora en tu poder voy a salir en victoria. Acepta lo que está viviendo. Amén. Las consecuencias de vivir en fe son, hermano, la gente te va a criticar. Las consecuencias de vivir para el Señor, la gente te va a rechazar, la gente se va a burlar de ti, la gente no va a querer juntarse contigo, la gente habla mal del cristianismo. Y más si es un cristianismo apegado, fundamental, un cristianismo que está fundado a través de la palabra de Dios. Ese es un cristianismo que hoy en día nadie lo quiere porque va en contra de todo lo que el mundo piensa allá afuera. Ofende a la gente de afuera. Tú háblales de Cristo y respétame y no trates de imponerme tu fe. Hermano, quiero compartir. Pueden compartirte de todo, hermano. Es curioso, la gente allá afuera cada vez que la gente me comparte y me dice, ay, ¿usted cómo ve el clima? Y ¿usted cómo ve el presidente? Le digo, déjame decirte cómo veo las cosas a través de Cristo. Mira, la Biblia dice esto y esto. Ya me tengo que ir. Tristemente, eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Sabes, hermano? Pero cuando nosotros aprendemos a vivir para Cristo, sabemos que el trabajar y servir al Señor no es en vano. El plantar su semilla y su palabra es en el poder de Él. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Es una bendición, hermano. ¿Sabes? ¿Sabes? Mucha gente piensa que las consecuencias de la desobediencia se compensan con las cosas buenas que hay en el mundo. Sí, pues no estoy como debería, pero tengo un buen trabajo. No estoy como debería, pero vivo bien. No estoy como debería, mi matrimonio, mi familia, la iglesia. No vivo en obediencia, pero no me va tan mal. Eso no se compensa, la desobediencia de Dios. Yo quiero que tú pienses en esto. Tú y yo vamos a tener que rendir cuentas. Por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción, por cada minuto, por cada segundo de tu vida, cómo lo usaste. Esto es interesante. ¿Sabes? El proceso mental hoy es tan engañoso para pensar y decir, no pasa nada, no hay problema, todo el mundo lo hace, yo estoy bien, tal vez mañana cambie, es que ahorita no lo siento, es que tal vez no es el pastor correcto. Yo sé que ya muchos están pensando, la cadena de oro que trae el pastor es mi chaleco. No es una cadena de oro. Mi chaleco. Ya muchos ya están ahí con el bling bling, ¿verdad? Cállese. La tela del chaleco. Ok. Sí, es de oro. Y entonces aquí vamos a entender, fíjate bien, el secreto de la iniquidad es simplemente, dice, por eso dice Jeremías 17, perverso, engañoso es el corazón. No te dejes guiar por tu corazón, por tus emociones, sentimientos, ni por tu entendimiento. Ahorita vamos a ver lo interesante de los hijos de Adán. Fíjense bien, hermano. Caín, el primogénito de Adán, era un agricultor por profesión. ¿Es malo ser agricultor? No, nada de malo. Dios dijo trabajar la tierra y que les produzca. Amén. Dios ordenó que fuera así. Abel, el segundo hijo de Adán, era pastor. Nadie se emocionó, ¿verdad? Nomás el pastor. ¿Qué es la bendición de la profesión de uno y otro, hermano? Sabes, en las dos hay bendición cuando se hacen para la honra y la gloria de Dios.
No hay profesión mala, hermano. Bueno, si eres un ladrón de profesión, sí estás equivocado. Entonces, vemos aquí que los dos hermanos, cada uno trajo su ofrenda a Dios. Caín trajo la ofrenda del fruto de la tierra. Él había trabajado, era agricultor, pues trajo esa ofrenda. ¿Amén? ¿Qué había de malo? Hay mucha gente que piensa, no entiendo, pues él ¿habrá traído frutos podridos? Trajo fruto. ¿Amén? Haber traído un buen fruto. Y sabes, lo trajo ante Dios porque Dios demandaba ofrenda. Amén. Abel trajo su ofrenda y él relata ahí en el capítulo 4 de los primogénitos. Él no trajo cualquier cosa, él escogió lo mejor. Y empieza a haber diferencias. Uno da el fruto de la tierra y trae su fruto bueno, agradable, comible, sí. Era buen fruto. Pero uno tuvo la delicadeza de tomarse el tiempo de no traer cualquier cosa de lo que había producido. Traía lo mejor. No traía lo último, traía lo primero. A Dios. A Dios no le podemos dar lo último, le damos lo primero. Para que una ofrenda sea agradable a Dios, tenemos que pensar primero en Él. No, hay gente que me dice, no, ya una vez que yo sustenté todos mis gastos, que yo estoy bien, entonces a veces me sobra, entonces doy a la iglesia o doy a Dios. A ver, si me sobra tiempo, pastor, es que no tengo tiempo. Si me sobra tiempo, pues ¿será Dios un limosnero? ¿Necesitará de tu tiempo o de alguna ofrenda de tu parte? No, le damos a Dios porque nosotros necesitamos de Él. Amén. Y no le damos cualquier cosa, le damos lo mejor. Y dice él, los primogénitos de su rebaño. Dice Génesis 4 al 5. Vayan ahí. Es interesante, ¿verdad, hermano? Cómo la palabra de Dios, cuando se escudriña, siempre va a darnos cosas que a veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí, tesoros escondidos, que cuando descargamos un poquito encontramos perlas preciosas, oro molido. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No trajo cualquier cosa, hermano. Trajo no solamente los primeros, pero trajo lo más gordo, lo mejor. Mira, nosotros tristemente hemos decidido traerle a Dios normalmente lo que ya no queremos. Pastor, traje esta ropa, está buena, es usadita, pero está buena. ¿Por qué no trae ropa nueva a regalarla? No te estoy diciendo que lo hagas. Y no estoy diciendo que sea malo donar. Pero alguna vez uno ha pensado, me voy a ir, vamos a ir al mall, vamos a ir a comprar suéteres, camisas y pantalones, vamos a traerlos a regalarlos a la iglesia, ¿verdad que no? ¿Alguien ha pensado así, hermano? No, traemos lo que ya no queremos. Lo que nos sobra. No estoy diciendo que es lo que te vayas a ir al mall ahorita. Es que el pastor probablemente quiere que le compre un traje. Mira, no, hermano. Ni una camisa, ni nadie aquí le hace falta nada de eso. Pero solamente que tengas el ejemplo de lo que le das a Dios. Para ti es lo mejor. Para Dios es lo último. Sí me sobra, sí. Y a ver, otra vez ya están pidiendo otra vez. Y otra vez tengo que juntarme. Y otra vez una hora de predicación. Y otra vez estudios bíblicos. Y otra vez. Y te la pasas quejándote cuando deberías de pasártela agradeciendo. Dando gracias a Dios todo el tiempo. Viviendo en acción de gracias. Amén. ¿Sabes? Es interesante, hermano, que nuestra vida ha sido cambiada de tal manera. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bueno, entonces, vamos a... Hay cosas que a mí siempre me han llamado la atención de nuestra cultura hispana, y es que, ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios? Es que así soy. Es que así soy, pastor. Y Dios me acepta así como soy. Entonces Él murió en vano, porque Él murió para que nosotros nos unamos en Él en muerte y comencemos una vida nueva en resurrección juntamente con Él.
Lo triste de esto es que Dios no acepta los así soy. Esto es lo que te puedo dar, y casi le decimos, y si quieres. Y si no, no te doy nada. Mejor ni me reclames, ni me mandes un pastor gritón, mejor ni me digas nada, porque a lo mejor no te doy nada. Y a ver qué hace tu iglesia, como si la iglesia dependiera de nosotros. No depende de Él, de los corazones agradecidos en donde ha sido implantada la palabra de Dios. Amén. Y esta es la parte importante entonces en nosotros. Ok, Dios no acepta a nadie así. Dios acepta a una persona arrepentida. Señor, soy pecador, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Me arrepiento, perdóname. Señor, haz algo por mí. Y te dice, acepta la muerte de mi Hijo Jesucristo. Recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces hay una transformación. No hay una conversión, es una transformación. El hombre pecador muere y nace una nueva criatura en Cristo. Amén. Bueno, fíjense bien, vamos a ver, esto es interesante, este pensamiento que nosotros tenemos de decir, es que así soy y no puedo cambiar, no. Es que así quieres ser y decides que no dejas que Dios transforme, no que te cambie. Nadie quiere cambiar, hermano. ¿Sabes que Dios no quiere cambiarte? A Dios no le sirve la gente que va cambiando poco a poco, pastor. No, Dios hace una transformación, un nuevo nacimiento. Una oruga no va cambiando poco, le sale un ala primero y luego se le caen las patas y los pelos de un lado, de la parte de atrás y los de... No, se enrolla en ese capullo, se mete ahí adentro y sale una mariposa completa. Entra un gusano y sale una mariposa. Nosotros entramos pecadores y salimos justos en Cristo. Completamente nuevas criaturas. Alguien completamente distinto, un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar, un nuevo sentimiento, un nuevo corazón y un espíritu que antes no teníamos. Teníamos el espíritu, sí, obvio Dios, pero ahora Dios nos agrega su espíritu, el Espíritu Santo. Es una mentira aquellos que, es que yo no entiendo, es que yo no sé por qué, es que yo no quiero, es que a mí no me... Entonces tú no tienes nada de lo que Dios, tú no has nacido de nuevo. Puedes hacerlo en cualquier momento, que tú decidas que Dios transforme tu vida. Amén. ¿Sabes, hermano? Hechos capítulo 5. Veamos a ver, es interesante ver cómo Dios va trabajando y nos va enseñando a través de la Escritura. En Hechos capítulo 5 vamos a ver el ejemplo de dos personas, Ananías y Zafira. Y estas personas deciden traer una ofrenda a Dios. Fíjense bien, 5:1 en adelante dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró y vio un gran temor sobre todos los que le oyeron. A su esposa le sucede lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios tan drástico le quitó la vida? Ananías había prometido, tú puedes leer el contexto, que él tenía esa propiedad y que le iba a vender y lo iba a dar todo a la iglesia. Era un compromiso con Dios. Amén. ¿Sabes? Esto es interesante. Él decide, ay, no es mucho. No es mucho. ¿Cómo le voy a dar todo esto a la iglesia? Entonces él miente y dice, solamente la vendí cierta. Él sustrae significa robar. Algo que tú comprometes ya no es tuyo. Amén. Esto está designado para a ver, ¿cuántos de aquí pagan luz? Levanten la mano a alguien y pague la luz. Ok, hermana Alejandra, si usted el bill es de $150 de la luz, ¿usted lo separa? ¿No? Entonces, ¿cuándo los paga? ¿Cómo los paga? ¿Por el Espíritu Santo o qué? Por eso, saca los $150 de su dinero y los separa para pagar el bill de la luz. Pero no dice al siguiente día, ay, se me antojó unas papitas, voy a agarrar de lo de la luz. Unas papitas descompletas, ya no puede pagar.
No, ya no, eso ya está dedicado, eso ya no es mío. Ahora, eso es de la luz. ¿Me están escuchando, hermanos? Ok. Cuando tú le ofreces a Dios algo y le dices, esto es tuyo, este cuerpo es tuyo, esta alma es tuya, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Él. Esto es tuyo, Señor. Amén. ¿Cuánto? ¿Amarás a Dios con cuánto? Todas tus fuerzas, toda tu mente y todo tu corazón. Todo. Ok. Tú puedes sustraer algo de ahí. Estarías robando inmediatamente. ¿Me estás escuchando, hermano? Mira, fíjate bien, hermano. Entonces, lo que hace es que Dios es así tan radical que esta gente viene y dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Es muy fácil decirle a Dios, te confieso como mi Señor, pero no estoy dispuesto a que tú me gobiernes. Entonces estás mintiendo. Tú el momento que confesaste a Cristo como tu Señor, tú le entregaste tu vida completa, tu voluntad, tus deseos, tu corazón completo. ¿Alguien está aquí, hermano? Que hay mucha gente que piensa, es que no tiene malo que yo haga algo en mi voluntad. Hermano, si va en contra de la voluntad de Dios o sobrepone algo que Dios quiere que haga, se convierte en pecado. Lo que te quiero decir aquí, que esto es así es de radical Dios. Dios en ese momento expiró, ni siquiera tuvo, déjeme explicar, no, ¡pum! ¿Por qué le mentiste a Dios? No le mentiste a los hombres, es a Dios. La mentira es de Satanás. Cuando tú robas o sustraes lo que es de Dios, tú estás engañando. Amén. No importa que tú pienses, es que ya no necesitas, es que yo mando para allá, yo ayudo a otros. No, tú tienes que hacer lo que Dios te pide como Dios te lo pide. Amén. Si no, de otra manera es rebeldía o desobediencia. ¿Hay alguien aquí, hermano? Ok. Dice, entonces Pedro le dijo, dime, versículo 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio la oportunidad ahí que no tuvo su esposo. Le preguntó, ¿es cierto que la vendiste en tanto? Y ella dijo, sí. Pensando que le iban a decir, wow, muchas gracias, Zafira, wow, tu esposo, qué tremendo. Dios no puedes hacer, no, tú no puedes engañar a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él. ¿Sabes? La muerte de mucha gente, a veces, no necesita ser física, pero ves la muerte espiritual y un montón de gente. Hay gente que me pregunta, oiga, pastor, ¿y la gente que se ha ido de la iglesia, por qué ya no están en la iglesia? Porque le mintieron a Dios. Le dijeron, sí, yo estoy dispuesto a obedecer, a hacer tu voluntad, pero a mi manera, cuando yo quiera, como a mí nazca. Y terminaron muriendo espiritualmente. Y muchos están sufriendo las consecuencias de sus pecados en sus hijos, en sus familias, en sus matrimonios. El pecado no trae nada bueno. El pecado trae destrucción a nuestras vidas. Es interesante ver cómo va sucediendo estas cosas. Pero lo interesante es que dice, y vino gran temor al resto de la congregación. A veces es necesario que sucedan estas cosas, no porque sean agradables, no porque se quieran que sucedan, sino porque suceden, porque de esa manera sabemos que hay un Dios justo, un Dios que paga bien, un Dios que cuando tú le eres fiel, Él es fiel a sus promesas contigo. Y vino temor. ¡Wow! ¿Le robo? Mi matrimonio muere, mi relación con mis hijos muere, mi relación con mi familia muere. Todo muere cuando tú le robas a Dios. Sustraes. Amén. Romanos 12:1, la Biblia dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ya no hay necesidad de matar más corderos. Ahora tu sacrificio debe ser con todo el entendimiento, porque ya no es sacrificio de animal, es tu sacrificio. El sacrificio, un último sacrificio, el de Cristo.
ya no decía de más sacrificio de sangre. Amén. Ahora tu sacrificio es en el entendimiento y el conocimiento de cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para tu vida. La primero entendimiento es, Él es mi Señor. Él sabe mejor lo que yo necesito y lo que no necesito. Amén. Yo me someto a su voluntad, voy a vivir una vida buena. Aunque todo esté adverso en mi contra, Dios no se equivoca. Dios tiene todo el poder para, a pesar, puede estar súper enfermo. Estaba hablando con el hermano Daniel, me dice, wow, me estoy gozando ver cuánta gente orando, cuánta gente a través de mi oración, cuánta gente unida, cuánta gente hablándome, cuánta gente buscando a Dios por causa de mi enfermedad. Dice, estoy en victoria. Está muriendo. ¿Y tú te quejas? Ay, me hablaron mal. Ay, es que me voltearon a ver mal. Ay, no, hermano, sufre la ciencia, hay que sufrir, pero súfrelo con gozo. En el poder de Dios vas a salir en victoria. El lloriqueo, hermano, no le sirve a nadie. Sí, hermano, cuando tu sacrificio es traído al Señor, representa el servicio que le estás dando a Dios. La gente que no le sirve a Dios no le está trayendo nada a Dios. La gente que no es útil, que no está dispuesta a invertir para la gloria de Dios en las vidas de otros, no le está sirviendo a Dios. Cuando tú vienes a traerle tu ofrenda, es tu servicio, hermano. Lo que tú pones en ese canasto, hermano, es solamente un complemento para que el lugar donde nos congregamos esté como está. Tu servicio aquí, tu ofrenda, Señor, úsame. Ese es el sacrificio que Dios quiere, un sacrificio que se agrade. Gracias, Señor, por permitirme servir. No es porque tengo que servir, es que el pastor me obliga a servir. No, hermano, si yo te impulso, yo te animo, yo te pongo a servir por una cosa, para que sientas el gozo de servir. No hay nada que yo le pida a nadie aquí en la iglesia que yo no esté dispuesto a hacer, o que yo no haya hecho ya. Y lo sigo haciendo, hermano. Me dicen, reposo total. Le digo, sí, en el cielo, porque aquí camínale, hijo. Y yo sé que Dios, no tengo nada que ofrecerle. Pero Señor, algo tengo que hacer. Ayúdame, Señor, dame fuerza, dame sabiduría. Hay muchos errores en mi vida, muchos fracasos, ciertamente, pero no dejo de seguir luchando para servirle y serle útil. Agradarle a través de mi servicio a otros. Amén. ¿Sabes, hermano? Este es la ofrenda que a Dios le agrada. Abel sirvió a Dios y su hermano Caín no lo hizo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque, mira, los dos trabajaban mucho. Yo, afortunadamente, estudié para pastor, pero desde que estuve en la universidad allá en Chihuahua, estudié ingeniería en zootecnia. Y la verdad, el criar animales es trabajo arduo, pero no es tan arduo como la agricultura, hermano. Amén. Yo quiero pensar que Abel y Caín trabajaron duro para llevar su ofrenda, sí. Fíjate bien, hermano, pero una no le agradó a Dios. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón Dios desechó, a pesar que los dos eran hijos de Adán, que los dos habían sido instruidos, que los dos sabían que llevar, ¿sabes? Habían sido instruidos porque sabían que había llevarle ofrenda a Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Eso es desde un principio. Esto es pues es que yo no sé si le debo llevar algo a Dios o no. Hermano, es tu vida completa. Todo es del Señor. Una vez que ellos sabían lo que tenían que hacer, los dos lo hacen. ¿Sabes, hermano? Caín era un hombre que no quería nada que ver con Dios. Él estaba buscando cumplir para su propia honra y gloria. Él sabía que dependía de Dios. Él sabía quién era Dios. Pero no buscaba servir a Dios. Él buscaba cumplir para quedar bien con Dios y que Dios le siguiera dando muchos frutos de la tierra.
¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, los dos traían ofrendas a Dios. Y sabes, hermano, ¿por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? La respuesta se halla en los papás. Fíjate bien, Adán y Eva. En el huerto todo lo que Dios crió tenía cubierta. Los animales tenían pieles, los peces tenían escamas, las aves tenían plumas, los osos. ¿Ustedes cuántos han visto un oso polar en traje de baño, hermano? O con una chamarra porque está haciendo mucho frío. No, Dios los creó perfectos. Amén. Cada uno con lo que necesitaba. Y al hombre también. Ay, pastor, pero yo siempre he oído que estaban desnudos. ¿Y quién te lo dijo? Mira, te lo voy a decir, a veces no leemos lo que dice la palabra de Dios. Vayan al Salmo 8.5, no pierdan ahí. Vamos a regresar a Génesis, Salmo 8.5. Sí, amén, amén, Jessy, dígales. Dígales que pongan atención. Dice, les has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Los hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Estos somos nosotros, hermano, ¿sabes? Pero al principio Dios vistió todo y vistió a Adán y Eva de su gloria. De tal manera que ellos ni siquiera tenían que mirarse a sí mismos ni mirar al otro. Todo lo que veían era la gloria de Dios. Ellos no podían darse si estaban desnudos o no, si eran diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque lo que los cubría era la honra, el respeto, el amor, el temor a Dios. Ellos no se fijaban cómo estaban vestidos los demás. Solamente estaban ellos dos, obviamente. Pero es interesante, hermano, que la gloria de Dios es algo que lo refleja a Él, no a nosotros. Nosotros ahora tenemos que vestirnos, pero debemos de vestirnos para que se refleje su gloria. No para reflejar nuestra carne. Por eso es tan importante ahora la vestimenta. Reflejarlo a Él y no a nosotros. Bueno, pero ese es otro punto. Pero es importante entonces que entendamos que los coronaste. La palabra coronar significa rodear. Y sabes, ellos fueron cubiertos de la gloria de Dios. La misma gloria que Dios puso en ellos era tan abrumadora como cuando Cristo se transfigura allá en el monte de la transfiguración y la luz era fuertísima. Amén. Como Moisés, que cuando vio la gloria de Dios bajó con su rostro que resplandecía, estaba lleno de luz, reflejaba la gloria de Dios. Amén. Esa es la vida de cada cristiano. ¿Sabes? Ahora estamos rodeados de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero la parte importante aquí, ellos fueron cubiertos. Y ahora que, ¿sabes, hermano? Ellos no podían distinguir la desnudez. Pero Génesis 2:25, aquí empieza a haber un cambio en la vida de los padres. Fíjense dónde comienza para que podamos entender el por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué. Como muchos no se avergüenzan de andar enseñando su desnudez hoy en día. Interesante. Y no se avergonzaban. ¿Sabes? Ya su conciencia o su temor a Dios había sido cauterizada por su desobediencia. Consecuencia del pecado. Ya no te importa lo que Dios diga. No te interesa lo que vaya a pasar el resto de tu vida, no importa. Ya Dios dirá, no, Dios dijo que todo aquel que en Él cree y le reciba será llamado hijo de Dios. Amén. Y esta es una parte importante, hermano. ¿Sabes? La gente cuando ya no tiene, ya habían sido separados de la gloria de Dios,
la gente ya no pensaba, estas dos personas como la gente hoy en día ya no pensaban en lo que vestían o cómo vestían, a ellos ya no les importaba nada acerca de Dios. Su relación se había roto. Hermano, antes de la desobediencia, ellos estaban dominados no por sus conciencias, no existía la conciencia, no había mal y bien, había solo el poder y la voluntad de Dios. No existía lo bueno y lo malo. Ellos no tenían que pensar, comeremos o no comeremos, dormiremos o no. Yo no sé, ellos no tenían que pensar en nada, si era bueno o era malo. Todo era bueno porque no los gobernaba su conciencia, los gobernaba el poder de Dios. Los rodeaba toda su gloria, todo era para la manifestación de la gloria de Dios, hermano. Amén. ¿Sabes, hermano? En el momento que ellos desobedecen, en lugar de ser el poder de Dios, empieza a trabajar la carne, lo que ellos querían en la carne. De repente se les saltaron los ojos a cada uno al verse uno al otro. Lo que antes no les asombraba ni les llamaba la atención, porque todo estaba concentrado en agradar a Dios, en viviendo en obediencia. Amén. No había que decidir nada. Ellos no tenían problemas para decidir. El mayor problema hoy en día de nuestra sociedad es decidir qué debo de hacer, cómo debo de hacerlo, dónde debo estar, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Cuando Dios dice, déjame tomar estas decisiones por ti, ríndete a mi voluntad. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Fíjense bien, hermano. Entonces dice Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es interesante, hermano. Fíjate bien. Se cosen, ellos se encuentran que están desnudos y por primera vez dicen que necesitan taparse de su desnudez, porque antes no. Porque era la gloria de Dios la que estaba manifiesta, los cubría. Amén. Pero no solamente eso, hermano, pero fíjate que aquí vemos que la palabra clave es conocieron. ¿Cuántos de aquí conocieron el pecado? ¿Nacieron conociendo el pecado? Nadie. Traíamos la herencia, ¿verdad? Pero hemos ido descubriendo el pecado ¿cómo? Practicándolo. Y vemos sus consecuencias. Y es interesante, ellos conocieron y habían adquirido un conocimiento que antes no tenían, hermano. Y ahora es al revés. Ahora estamos teniendo el conocimiento de Dios que antes no teníamos, que es lo que está haciendo la diferencia en nuestras vidas. Y fíjense bien, hermano, el principio del conocimiento del bien y el mal es vivir lo que es bueno y malo según tu propia decisión. Ya no necesitan a Dios. La gente ya no necesita que Dios le diga que es bueno y es malo. Esto para mí es bueno y así lo quiero, aunque Dios diga que es malo, no me importa. Yo le digo que esto es malo, aunque Dios diga que es bueno. Ya su gobierno está bajo su propio conocimiento de lo que cada uno decide que es bueno y que es malo. Es interesante, hermano. Ahí comienza el problema con Caín. Sus padres empezaron a decidir qué era bueno y qué era malo. Hay muchos padres hoy en día que están haciendo esto con sus hijos. Yo lo llevo cuando yo quiera, yo hago lo que yo quiera, es mi hijo, no es tuyo. Dios lo ha puesto en tus manos para que lo críes para su gloria. Al momento que tú, en contra de su voluntad, lo puedes mandar a un viaje en lugar de que esté en la escuela dominical, en la orquesta, en el coro, sirviendo. Mándalo a donde tú quieras, haz lo que tú quieras, es tu decisión, pero no es lo que le agrada a Dios. Va a crecer y te va a decir, ahora yo no quiero ir, ahora yo me quiero hacer esto. Ya no lo vas a poder obligar, porque tú has roto las leyes. Amén. En lugar de ser guiado bajo el poder de Dios, tú te estás guiando bajo tus propios intereses o los del joven. Es que no quieren venir mis hijos, pastor, ¿qué hago? Pues tráigaselos. ¿Sabes por qué no quieren venir? Porque tú tampoco quieres venir. Ay, es que yo les he dicho que lean la Biblia. ¿Y cuántas veces te han visto leer la Biblia a ti?
Yo le digo que ore, le enseñamos a orar, pero no te ven orar. Yo le digo que sea agradecido, pero te ve agradecido. No funciona, hermano. Nos queremos engañar a nosotros mismos porque es nuestro conocimiento del bien y el mal, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es ni buena ni mala, hermano. Es para su gloria. Es lo que transforma nuestras vidas. Es nuestro conocimiento de lo que es bueno y es malo. Amén. Sabes, hermano, antes de pecar, lo único que los motivaba era su deseo de obedecer a Dios. Si Dios les decía, vayan para allá, hagan esto, trabaja aquí. No crean que estaban ahí, como muchos creen, en una hamaca colgando, alcanzando los mangos, así les caían. Y ni siquiera lo alcanzaban, que se me caiga este mango y caían. No, eran gente que estaba trabajando aún en el huerto. Se enseñoreaban sobre todas las cosas. Servían a Dios. Pero no era por dinero, no era por alimento, no era por techo, obviamente no era por ropa. Era para la honra y gloria de Dios, era obediencia. No preguntaban por qué. Ellos estaban en obediencia total. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Sabes, hermano? Hay mucha gente que no entendemos hoy que necesitamos la obediencia a Dios. Deuteronomio 32:4. ¿Y sabes por qué el pueblo perece? Por falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Esto está aburrido, esto no sirve, el pastor aparte grita mucho, cállese. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Sabes? Este es nuestro Dios en el que nosotros confiamos. Amén. Aquí no hay ni bueno ni malo, Él es justo. Todo lo que hay en Él es correcto. Amén. Es agradable, es verdad y ninguna iniquidad hay en Él. Todos sus caminos son rectos, hermano. No hay caminos torcidos en la voluntad de Dios. No hay mentira, no hay falsedad, no, todo es recto. ¿Sabes, hermano? En Génesis 3:11 Dios les pregunta, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estabas desnudos? ¿Sabes que Dios cuando pregunta, pueden ir ahí en Génesis 3:11, cuando Dios pregunta no es porque necesita la información tuya, es como cuando les pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice Cristo. Y la gente le empieza a responder, Elías, otro es un profeta que ha resucitado. Pues, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El problema aquí es quién dices tú que es Cristo. No es porque Él no sepa tu respuesta, porque Él quiere que tú la respondas para dar testimonio a otros. El Cristo, el Mesías. Amén. ¿Me estás escuchando? Él no necesita información. Él ya sabe, antes de que se formule cualquier pensamiento o palabra, Él ya las conoce. La parte interesante es, les pregunta, y sabes, hermano, es cuando Dios empieza a comunicarse. ¿Estás bien? ¿Estás viviendo en obediencia, hijo mío? Porque el que me obedece es el que me ama mis mandamientos y los pone por obra. Amén. El que me ama es el que me obedece y guarda y protege y cuida y pone en práctica todo lo que yo le pido. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Sabes? Dios nos enseña, nos instruye a la obediencia, no al razonamiento. Mi razonamiento solamente es para entender cuál es la buena voluntad de Dios. Él nos da la capacidad de entender su voluntad, no de que las razones. ¿Será bueno o será malo ir a la iglesia? Mucha gente quiere razonar esto. ¿Será bueno o será malo leer la Biblia o orar? ¿Será bueno o será malo ir a compartir el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones? Ese tipo de razonamiento es del mundo. Ese no es para un hijo de Dios. Nosotros no razonamos la voluntad de Dios. La entendemos por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo, hermano, lo que te estoy diciendo? Razonamiento, yo sé lo que estoy hablando, yo sé las palabras, el sentido de cada palabra que estoy hablando, de lo que estoy leyendo.
lo hago con el razonamiento que me ha dado Dios, pero la voluntad de Dios la hago con la obediencia. Amén. Una vez que tú obedeces, ves los resultados de la obediencia a Dios. Consecuencias buenas. Fíjense bien, hermano. Así es que, ¿sabes? A veces nosotros dice, ¿quién te ha enseñado qué es lo bueno y qué es lo correcto? ¿El mundo? ¿Sabes qué cantidad de gente que me dice, no, pastor, es que yo aprendí así? Es que, hermano, olvídate de lo que has aprendido y empieza a dejar que Dios te guíe en su santa y buena voluntad. Recta y perfecta, Él no se equivoca como nosotros. La parte interesante, ¿qué tiene que ver esto con Caín? Estos eran los padres, hermano. Este era el testimonio de sus papás. Y interesante, hermano. Fíjate bien, estas dos personas deciden hacer, bueno, ¿quién te enseñó que era lo malo? Bueno, es mi entendimiento ahora. Lo que yo creo que es bueno y que es malo. A pesar de todo esto, de que ellos entendieran lo que era bueno y malo, se pusieron hojas, como vimos en los versículos anteriores, amén, y aún así se sentían avergonzados delante de Dios. Se vistieron a sí mismos, pero se escondieron. Ese es el ejemplo, esa es la actitud de los padres de Caín y Abel. Interesante, hermano. Vayan a Génesis 3:17. ¿Sabes? Cuando la palabra nos habla y está escrita y tiene razón, es importante que pongamos atención. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Maldita qué será qué? ¿De qué se vistieron? De hojas. El producto de la maldición. ¿Sabes? Muchos de nosotros y la gente allá afuera quiere taparse con sus propias fuerzas, con lo que ellos producen en el mundo. Soy bueno, di de comer a alguien. Sí, di una limosna por acá. Doné mi ropa al Salvation Army. Hermano, ¿quieres agradar a Dios con los frutos de la tierra que está maldita? Es con los frutos de tu corazón con lo que se ofrenda a Dios. Con un corazón rendido completamente a su voluntad. Servicio. Amén. Los veo como asustados. No sé, no estoy mintiendo ni los veo. Ahora sí ya no sé ni quién se está durmiendo, no, pero no importa. Así me distraigo menos. Dice, y al hombre dijo, por cuanto que obedeciste a quién, a la voz del mundo. ¿Estamos más entregados a la obediencia de lo que alguien más dice? ¿O a tu propia conciencia en lo que tú decides que es bueno y que es malo? Wow. Espera el resultado en tus hijos. Vas a ver las consecuencias de tu maldad, de tu pecado, de tu falta de obediencia a Dios, tu falta de entrega. Tú le prometiste tu entrega completa a Dios y le entregas solamente miserias. Amén. ¿Sabes, hermano? Antes del pecado eran ignorantes acerca de la maldad. No había maldad en ellos. Inmediatamente su desobediencia, ¿qué es lo que trajo primero? Maldad. Ella me hizo. La serpiente me hizo. Amén. ¿Sabes? Desviamos nuestras culpas hacia otros. Alguien más tiene la culpa. Mis padres fueron así, mis abuelos fueron así, así me criaron. Es que usted no sabe lo difícil que ha sido mi vida. No hay uno solo que no sea pecador. No hay uno solo que no haya sufrido las consecuencias del pecado. No hay una sola persona en este mundo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La separación de Dios trae nuestro propio razonamiento del entendimiento del bien y el mal. Eso nos desvía de la voluntad sana y perfecta de nuestro Señor y Dios. Amén. ¿Sabes qué?
la razón se alimenta de la lógica. Entonces, lo maravilloso del poder de una transformación de Dios, que se llama fe en nosotros, queda anulada. Si tú usas la lógica para vivir, es que no tiene lógica hacer esto o lo otro, sí, es tu razonamiento, es tu entendimiento, y sabes, tú estás decidiendo lo que es correcto e incorrecto. Es por eso que Abraham hermano, mira, Noé, ven. Si quieres ahí después puedes ir escribiendo. Aquí te voy a dar, aquí tienes una lista y todas las que están atrás de gente que obedeció a Dios y los resultados de su obediencia. Abraham, Enoc, Melquisedec, un montón de gente que obedeció a Dios y recibieron las bendiciones de Dios. Hay un montón de ejemplos en la Biblia, hermano. Sería bueno que lo buscaras y lo comprobaras y vieras lo maravilloso. Por la fe, Abel ofreció, vayan conmigo a Hebreos 11:4 y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Abel, hermano, en el Nuevo Testamento nos habla de él, porque la gente dice, yo no voy a ofrendar, eso es del Antiguo Testamento, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque tu ignorancia dentro de la voluntad, tú estás decidiendo por tu lógica, por tu razonamiento, qué es bueno y qué no es bueno, qué es agradable según tú a Dios y qué no. Y tú le estás robando a Dios, en lugar de dejarte guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra, por lo que Dios dice, no por tu lógica y tu razonamiento. Puedes ser muy inteligente, pero a Dios, ¿con quién te quieres comparar? Amén. Hebreos 11:4. Esto es interesante, cómo Dios va hablando a la vida de cada uno de nosotros. Y sabes, hermano, que Hebreos 11 es el capítulo de la fe, de lo que estaba yo hablando hace un momentito, pero en el versículo 4, que viene un poquito antes de sin esta fe es imposible agradar a Dios, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira, no me voy a alargar más para irme a un montón de versículos, pero sí te voy a decir una cosa. Lo que daba a la tierra estaba maldito por el pecado. Amén. Vamos a ver un par de versículos todavía, pero cuando Caín mata a su hermano, esa sangre queda, maldice todavía más lo que nosotros producimos, porque es para nosotros, no es para Dios. Amén. Él decidió ofrecerle. Él sabía que sus padres estaban desnudos y Dios había hecho un sacrificio de los primeros animales para vestirlos a ellos. Él los vistió con un sacrificio. Ese sacrificio representa el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Animales sin pecado, sin mancha. Lo que hizo Abel, él entendió, mis padres cometieron ese error, yo no voy a cometer el error de mis padres. Los padres le habían enseñado, no te dejes guiar por la lógica. Pues esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo doy. No, voy a dar lo que Dios quiere que dé. Abel trajo su ofrenda. Caín trajo su ofrenda. Abel trajo lo mejor. Escogió lo mejor. ¿Y trajo qué? Un sacrificio vivo. Él sabía que necesitaba haber derramamiento de sangre para su ofrenda a Dios agradable. El otro le trajo lo que la tierra produjo. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, ciertamente, pero no era lo que Dios le pedía. Hay mucha gente hoy en día que quiere darle a Dios, sí, hubo mucho esfuerzo y trabajo, sí, pero es lo que Él quiere dar, no lo que Dios quiere que demos. Dios quiere tu corazón. Cuando nosotros servimos, lo damos con el corazón hacia Dios, no porque tengo que. Cuando nosotros instruimos y enseñamos a nuestros niños, lo hacemos con el corazón para Dios. Cuando estamos preocupados por nuestra juventud, cuando estamos preocupados por los matrimonios, cuando estamos preocupados porque la gente aprenda a enseñar, porque esa es la voluntad de Dios. Es que el pastor es mañoso y solamente él quiere. Hermano, ¿qué sería más fácil para mí? ¿Ser un hombre de negocios o ser parte de una iglesia y ser pastor de una iglesia? En la parte humana, ser un hombre de negocios.
porque tal vez tenía muchos problemas, ciertamente con todos esos trabajadores, pero recibía muchos beneficios carnales. Una gran casa, tenía carros, viajábamos, no nos faltaba nada, teníamos todo tipo de lujos, estábamos muy bien, pero mi relación con Dios no era la correcta. Yo daba yo a Dios lo que yo quería, lo demás era para mí. Lo que yo le ofrendaba a Dios podría haber sido mucho, poco, no importa ante los ojos de quién, pero era lo que yo le quería dar a Dios. Cuando Dios me habló y me dijo, no, te quiero todo y te quiero que te entregues a la iglesia, quiero que sirvas, quiero que prediques, quiero que enseñes, quiero que instruyas para que se vea el poder mío en ti. No tu poder para darme, sino el poder que yo te doy para que vean que tú no me estás dando nada de ti, yo te estoy dando todo a ti y es lo que tú reflejas de mí. ¿Me estás escuchando, hermano? Simplemente todo lo que hacemos y tenemos es lo que Él nos ha dado. Cuando damos algo, reflejamos el poder de Él. Es su voluntad la que hacemos. ¿Alguien me está escuchando aquí, hermano? ¿Sabes? Caín decidió hacer lo que él quiso. Y fíjense bien, vamos a ir a la conclusión. Vayan a Génesis capítulo 4, ahí donde leyó el hermano. Es interesante, hermanos, hoy en día muchísima gente no entiende el por qué. ¿Por qué Dios rechazó? Precisamente porque Caín no tenía el amor o el temor de Dios, daba lo que él quería. ¿Cómo podemos saber esto? Bien sencillo. Y dice, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Primera característica. Cuando nosotros le damos a Dios y queremos que Dios se complazca por lo que tú le diste, no porque hiciste lo que Él quería de lo de Él, la gente se enoja. La gente quiere ser reconocida y a mí nadie me dice qué voy a hacer, ni cómo debo educar, ni qué debo hacer. Hermano, estás robándole a Dios, estás sustrayendo lo que Dios te ha dado. No esperes vida, que salgan las consecuencias, no van a ser vida. Las consecuencias de la vida, Caín se enojó de tal manera que miren la falta de respeto que empiezan a hacer en su rebeldía, en su desobediencia hacia Dios. Y fíjense bien, hermano, dice el versículo, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mira, es muy sencillo. ¿Quieres ver una persona que no está buscando la voluntad de Dios? Siempre anda molesto, enojado, con su cara de limón, no se quiere juntar con nadie, no quiere hacer nada, siempre es su vida, lo que él quiere hacer como él lo quiere hacer, y no le importa que Dios diga. A mí nadie me dice, ni Dios. Es como aquel hombre que construyó aquel barco, el Titanic, dijo, ni Dios puede hundir mi barco. En el primer viaje, ¡pum!, para abajo. No llegó ni a su destino en su primer viaje y fue hundida. Así es la vida de muchos. A mí nadie, y terminan de rodillas, por una razón o por otra. Pero no hay necesidad que lleguemos a ese punto. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Una persona que está sirviendo a Dios, porque tiene el corazón de Dios, va a ser una persona contenta por hacerlo, hermano. Es un privilegio. Es una bendición servir a Dios vivo. Es una bendición ser ofrenda de sacrificio vivo para el Señor. Hermano, Dios, si Dios te lo permite, wow. Digo, que Dios me quiere usar a mí. ¿Quién soy yo? Si no soy nada. Pero cuando Dios viene a tu vida, ya no eres nada, eres un hijo de Dios. Eres un coheredero juntamente con Cristo. Eres un real sacerdote, familia de Dios. Eres ahora algo maravilloso, porque has nacido de simiente no corruptible, una nueva criatura en Cristo. Bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Su semblante es de gozo. Yo sé vivir en pobreza como en riqueza, dijo Pablo. Amén. Sé tener contentamiento en la escasez como en la abundancia. Amén. En prisiones, en enfermedades, en persecuciones, en asaltos, en naufragios,
Y cuando yo leo esto, digo, este hombre estaba lleno de gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así deberíamos estar viviendo cada uno de nosotros. No en queja y lloriqueo. Ay, pobre de mí, mira lo que me ha pasado. Mira mi niña. Esto no se calles, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, eso ya quedó atrás. Ahora es el poder de Dios en su conciencia de Dios a través del Espíritu Santo que te da una nueva criatura, que te va a levantar completamente enfocado en hacer la voluntad de Dios siendo un sacrificio vivo. ¿Cuesta? Sí. Pero a ti no te cuesta, le costó a Él en la cruz. Amén. Ay, mira que cómo trabajo estoy pasando para llegar a la iglesia. No, Él ya pagó ese precio allá arriba. Dice el versículo 7, si bien hicieres, esto es interesante. Fíjate bien, hermano, la escritura cómo está puesta. Si bien hicieres, si ya él había decaído su semblante, él ya se había enojado, pero todavía Dios le dice, cambia. Tienes la oportunidad para cambiar. Y eso es un Dios de oportunidades, hermano. Eso es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, paciente. Si bien hicieres, todavía le dice, cámbialo. Has hecho lo malo, haz lo bueno. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si haces lo que yo te pido como yo te lo pido, vas a llegar a lugares que ni tenías pensado llegar. Me dice el pastor Rubén Menés, oiga pastor, mire, ¿quién iba a pensar que hasta dónde iba a llegar el indio? He andado predicando en todos lados, por un montón de países. ¿Quién iba a pensar que yo, que salí de allá de una familia destrozada, un padre destrozado, un testimonio malísimo, ahora soy predicador? Ahora soy pastor. Ya comenzó toda obra en Nuevo México. Serás enaltecido, pero no por los hombres, es por Él. Él no está buscando que nadie le glorifique al pastor. Amén. Sabes, cada uno de nosotros debemos de buscar la gloria de Dios. Y ciertamente. Y dice, si bien no serás enaltecido, le dice, y si no hicieres bien, fíjate bien, hermano, si bien hicieres, él pregunta, ¿no serás enaltecido? ¿Crees que yo pago mal a que los que me sirven? Pero si no lo hicieres, si hicieres el mal, si decir, no lo voy a hacer. Hay gente que piensa, no voy a hacer lo que se me dice, total, no pasa nada. No estoy haciendo el mal, no estoy robando, no estoy matando, no estoy allá afuera, pero para Dios sí lo estás haciendo. Pero es increíble, dice, el pecado está a la puerta. La gente ociosa que no sirve a Dios está abriéndole la puerta al pecado. La gente que no ha entregado su corazón y su mente al Señor para servirle a Dios, le abre la puerta al pecado. No hay nada que los demonios dicen, ay, mire, ya se arrepintió, estaba arriba de la casa, está todo, ya hay lugar para nosotros, no hay nadie ahí, no hay nadie ocupando ese lugar. Nosotros nos arrepentimos, cambiamos y ponemos todo lo que la voluntad de Dios en nosotros. Señor, lléname de tu poder, lléname de tu sabiduría, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, ayúdame cada día a través del conocimiento a hacer ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Si bien hicieres, pero si no lo hicieres, le abres la puerta al pecado. ¿Por qué caí, pastor? No estabas haciendo nada para Dios. Alguien dígame que no es cierto, hermano. ¿Cuándo has pecado? Ponte a pensar cómo está tu vida de pecado. ¿Cuándo has pecado? Cuando has sido flojo, desobediente y rebelde para Dios. Cuando no estás involucrado en las cosas de Dios. Ay, el pastor me quiere impulsar. Sí, hermano, porque, ¿sabes? Quiero animarte para que la tentación no llegue a tu vida. Entre más trabajes, entre más sirves, entre más aprendas, entre más le entregues a Dios. Amén. Obviamente el pecado se va a ir alejando de ti. Pero vive una vida desahogada y le abre la puerta al pecado. Y no termina ahí. Y le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ya sabemos lo que sucedió. La envidia, el coraje, el odio,
los rencores, la falta de perdón, la falta de humildad, el orgullo y todo lo que le llames tu pecado, hermano, entra cuando estás ocioso y termina asesinando. Hay gente que se hace tan dura que no le importa lo que pase con sus hijos, con su familia, con el testimonio, con la iglesia. Ya no le importa nada. Su mente queda completamente abandonada a sus propios deseos. Es que me hicieron, es que me tengo que vengar, es que esto no se va a quedar así. Hermano, no tenemos que llegar a ese punto como Caín. Por todo lo contrario. ¿Sabes? Vayan conmigo a Isaías 66:4. Dice la palabra de Dios. Dice, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Sabes? Dios te habla y te dice, ven, Dios te dice, haz, Dios te dice, tienes que vivir de tal manera para dar buen testimonio de mí. Pero no escucharon, no vinieron. Dice, traeré escarnios. Hermano, no importa si le crees tú o no a Dios. Dios no necesita de tu creencia para hacer su voluntad. Dios quiere que tú le creas para que vivas en temor. Y no es con miedo, es decir, en reverencia, en respeto. Porque por todo lo contrario tenemos un Dios bueno. Que es rico en misericordias. Que abunda en gracia, hermano. Gracia sobre gracia. Qué bendición, hermano, cuando nosotros podemos buscar a Dios de esta manera. ¿Sabes, hermano? Si obedieres, si bien hicieres en el versículo de Génesis, ¿hay alguno que se enoje, que haya estado enojado por hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes, hermano? Yo en este momento es algo que Él me ha pedido y yo estoy gozoso de estar aquí parado atrás. Te voy a decir una cosa, nunca me he traído amargura el obedecer a Dios a mi vida. No la obediencia. Tal vez el resultado de la desobediencia de otros me traiga tristeza, pero no mi obediencia. Yo obedezco a Dios y estoy gozoso. Sé que estoy bien con mi Dios. ¿Sabes? Hermano, vayan conmigo a 1 Juan 5:19, ya voy terminando. 1 Juan 5:19. ¿Sabes? Hay partes interesantes en la Biblia que aunque sabemos que están ahí, poca gente las busca. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, ¿cuántos de ustedes conocen la ley de la gravedad? He hablado un montón, he usado la ley de la gravedad de ejemplo muchísimas veces. Mira, alguien me regaló estas galletitas, uno de mis niños aquí. No quiero decir su nombre, pero gracias, Anderson. La ley de la gravedad. Hay una fuerza que atrae todo hacia abajo. No importa cuánto tú te resistas. No, mejor no. Ven, mija. Ven, mija. Súbete aquí y brinca. Lo más lejos que puedas. De aquí lo más lejos que puedas llegar. Puede brincar lejos, pero siempre va a ir hacia abajo. Hay gente que cree que porque llega lejos, pero siempre va así para abajo. ¿Sabes? La ley de la gravedad así es. Amén. Hay una ley que se llama la ley de levantamiento. Esto es ciencia. La ley de levantamiento. ¿Sabes cuál es la ley de levantamiento? ¿Tú has visto volar un avión? Pesan toneladas. Es una ley que se opone a la gravedad y tiene tal fuerza que rompe la fuerza de la gravedad, que lo oprime, lo jala hacia abajo y va hacia arriba. Globos. La ley de levantamiento es una ley.
Es interesante, yo he viajado en aviones y yo me pongo a ver, hoy este aparato va a tremenda velocidad, va bien alto. Se opone a la ley de la gravedad. ¿Sabes? La ley de Cristo se opone a la ley del pecado. Dios no nos ha dado para que durmamos o para que muramos, nos ha dado para darnos vida nueva en resurrección. Dios no destruye, sino levanta y forma vida. Del polvo de la tierra formó al primer hombre y nosotros hemos sido formados por la voluntad de Él en el vientre de nuestras madres. Y esto es interesante. Depende de qué ley tú estés tomando. Si la ley del pecado que te va a jalar hacia abajo, porque la paga del pecado es muerte, o la ley del levantamiento que es Cristo, es muerte y resurrección. Muerte al pecado te libera completamente de ley y te levanta, dice, a alturas inimaginables, dice, volaremos como las águilas, tendremos fuerzas como el búfalo. Dice, Él te dará a conocer cosas que nunca soñaste siquiera haber conocido. Verás lugares, hermano. Esto es así. Pero tiene que ser en la obediencia al Señor. ¿Por qué rechazó? Por su desobediencia. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Él? Porque no era una ofrenda agradable a Dios. No era como Él lo pedía ni lo que Él quería. Amén. Y le da la oportunidad y Él todavía decide, ¿sabes? Cuando Él le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Ella sabía que lo había asesinado y que yo soy guardaespaldas, irreverente y respetuoso. Así le contesta Dios, y a mí qué me tienes que andar preguntando. ¿Quién te crees que eres, Dios, para decirme cómo debo de vivir o qué debo de hacer o qué no? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Y qué? Si yo sé que tú lo sabes. ¿Sabes? Nuestra tendencia cuando abrimos la puerta del pecado ya no solamente en caer en pecado, sino nos volvemos irreverentes. Decidimos, no importa lo que Dios diga, yo he decidido hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Eso puede cambiar en cualquier momento. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Por qué no hacer ese cambio hoy, hermanos? ¿Por qué no decirle a Dios, sabes qué, mi Dios? He estado siendo rebelde, desobediente y eso ha traído y ha abierto la puerta al pecado. Pero he decidido que tú lo cambies. He decidido, no lo voy a cambiar yo, no voy a dejar de hacer esto o aquello. Señor, quiero que tú lo cambies. Ayúdame. Bien hacer ese sacrificio vivo es traerle al altar tu vida completa, con todo lo que incluye en tu vida, no con entendimiento, no con lógica, no con razonamiento, sino con fe. ¿Me estás escuchando, hermano? Si en esta mañana Dios habló a tu vida, si esta mañana no quieres que te pase lo de Caín, si en esta mañana no quieres que tus hijos se conviertan en un Caín, no cometas el mismo error. Dios nos ha dado todos estos ejemplos y toda esta instrucción para que nosotros podamos entender, hermano. El hermano, no sé si pudiste poner todos los ejemplos. La mayoría. Ahí lo que puso el hermano son testimonios de gente que obedeció a Dios y fueron enaltecidos, hermano. Es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí. Tu obediencia en fe. Créele a Dios. Por eso están escribiendo aquí, para que tú puedas llegar y tomar una foto, escribirlos en un papel. Haz lo que tengas que hacer. Pero hermano, escudriña. Entrégale a Dios, créele a Dios y vas a ver los resultados. ¿Sabes? La gente, por eso dice ahí Malaquías, probadme ahora en esto. Dios no se ofende cuando tú lo pruebas, pero ¿cómo sabes cómo se prueba? Es, a ver, primero ponme $1,000,000 en mi cuenta, a ver si es cierto que existes. No, pruébame es, me voy a meter en tu obediencia total y si verás lo que voy a hacer con tu vida. ¿Me estás escuchando, hermano? Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias, Padre, por darnos la oportunidad esta mañana, ya a mediodía, venir a tu santa voluntad. Manifiéstate de una manera especial, hermano, Padre Santo, con cada uno de mis hermanos. No permitas que nadie en esta mañana se quede en su lugar sin venir al frente del altar, junto con tus hermanos, como una sola iglesia, como un solo cuerpo,
Deja tu lugar, deja de estar ahí. Esto no es para ti, es para Dios. Usa el altar. Usa el testimonio de que tú lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. Deja que Dios mire tus rodillas y no los hombres. No lo hagas ahí en tu lugar. Dile a Dios, heme aquí. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro de esta congregación de tu iglesia, Señor mi Dios. Cuídame, Padre. Protégeme. Dame el poder para unirme a mis hermanos. Y todos justos con un mismo sentir, obediencia total, derramando aquí mi alma. Si tú estás aquí y tú le has abierto la puerta al pecado por rebeldía, por desobediencia, no será un buen tiempo para que tú le pidas perdón a Dios. No sería un buen tiempo y una buena oportunidad para que digas al Señor, ayúdame, Padre, usa a mis hermanos, usa a mi pastor, usa la escuela dominical, usa a mi esposo, a mi esposa, hermano, úsalo todo, usa tu creación, tu naturaleza para hacerme ver lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que eres tú, Señor mi Dios. Quiero recibir tus bendiciones, Padre. Quiero vivir de una manera agradable y que mis hijos puedan disfrutar de las bendiciones que tú me des y yo pueda traspasarlas a mis hijos y ellos crezcan creyendo en un Dios que bendice la obediencia. Un Dios que prospera a sus hijos porque nos ama. Él es el Señor y dador de todas las cosas cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle todo al Señor. ¿Cuántos en esta tarde? Esta es la invitación, una sola invitación. Podría levantar su mano y decirle, yo soy esa persona, pastor. Y quiero entregarle a Dios todo, mi obediencia completa, porque le he abierto la puerta al pecado, he caído, he sido rebelde en algunos momentos, he dejado de hacer cosas que sé que debería de haber hecho, pero he puesto mis propios intereses y he dejado de hacer la voluntad de Dios. Pero hoy le digo a mi Señor, he aquí, ofrenda y sacrificio vivo. Soy yo, Señor. Tómame entre tus manos. Y quiero que esta ofrenda suba en olor fragante. ¿Cuántos pueden levantar su mano esta mañana? Si Dios te ha hablado, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Mantengan sus manos arriba. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos pueden levantar su mano? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos más? Todavía hay oportunidad, hermano. Levanta tu mano bien alta. No permitas que Satanás, los demonios y tu voluntad o tu inteligencia o razonamiento no te hagan levantar tu mano. Gloria a Dios. Allá en las bancas todavía hay manos levantadas. Me gustaría ver todas las manos levantadas, bien altas, todos aquellos que han decidido esta mañana decirle, Señor mi Dios, voy a vivir en obediencia total. Gloria a Dios. Pueden bajar sus manos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio de venir a tus pies. Señor mi Dios, si hay alguien que no te ha recibido, si hay alguien que no ha conocido de ti, aquí en la congregación, o de los que nos estén escuchando por internet, Padre, pero Señor mi Dios, que ellos se sometan en fe a tu obediencia, Padre, que te crean a tus promesas, a tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo more en abundancia en cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que abramos la puerta al Espíritu, al poder y a tu voluntad, y desechemos el pecado, la rebeldía y la falta, Señor mi Dios, de poner tu palabra en el lugar de nuestros corazones y no las creencias de este mundo. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.